yo me he dado cuenta con los años que hasta las agujas, hay algunas agujas que tienen como una resistencia, como si tuviera un resortito, Sí, sí, y hay sí. otras que entran más directo. O sea, hasta eso te influye. O sea, creo que la persona cuando conoce cómo tatúa, su proceso, su fórmula. O sea, la fórmulas varían demasiado. Y hasta la piel y todo. O sea, no hay una regla exacta. Yo creo que no hay un proceso exacto. El proceso siempre varía de acuerdo a los factores. Bueno, bienvenidos aquí a otro podcast de Innation Studio. Aquí quien les habla, Darwin Enrique. Voy a estar aquí con mi colega Chimpa Moreno. Acá estamos bien presentes para responder unas preguntas. Exacto, vamos a responder sus preguntas. Sigan comentando ahí en los videos. De verdad, nosotros estamos atentos a todas sus preguntas, a lo que piensan y todo. Muchas gracias por todo ese apoyo que hemos visto. Siempre me escriben por mi Instagram. A pesar de que no respondo todo, pero sí veo que de verdad se está motivando mucho, inspirando. Y bueno, eso nos da energía para seguir haciendo estos videos. Bueno, Chimpa, aquí hay una pregunta Directo. directo de una vez de William. William Jesús Navarro. Ok, él dice, felicidades, aprendo mucho de su programa, sigan así representando a mi país Venezuela. Ah, gracias. Una pregunta, si uno al negro le aplica colores para hacer sombra como azul o roja, ¿da buenos tonos? Bueno, lo que entiendo la pregunta, Chimpa, él creo que está preguntando Sí. en cuestión de sombra, ¿no? No está hablando de color como Mira, tal. mira que yo hice una vez un experimento, le hice a No, un no, un poco amigo, más. le tatué, mezclé exactamente el morado con el negro, hice como Sumis, como Grey Wash, Ajá. y le tatué a un chico un anime, justo fue, entonces comencé a hacer como si fuera sombra el Grey Wash, pero tenía morado, y la piel se puso súper roja, y y la persona cuando vino el día siguiente, porque tenía que verlo limpiarlo, era como una Ajá. persona que era amiga, se veía siempre rojo, o sea, como que se irritaba la piel, pero seguro por el pigmento, el pigmento tiene como una Ujú. molécula diferente, el negro con el gris, entonces cuando le echas el diluyente, como que de repente reacciona de alguna forma. Pero con el tiempo, ese tatuaje en grises quedó moradito, o sea, y se veía bien bonito, se veía bien armonioso, pero demoró en curar, y fue como para mí un experimento. Sí, Súper, está genial esa experiencia. Fíjate que yo en mis inicios, más que todo, uno experimenta mucho, ¿no? claro, Yo me acuerdo que una vez imprimí el stencil, no, imprimí la referencia y ya, también me salió como azul morada. ya. Y mi amigo me dice, porque era otro colega, y me dice, o no, yo fui el que le dije, mira, vamos a experimentar y si lo hacemos Ya. morado así también. Mm, Y en verdad le puse morado, ¿no? Y sí quedó. Pero sí, puse el morado como agua, ¿no? Una vez también un cliente me dijo, un amigo, ¿no? Eso fue hace tiempo, es que todo fue cuando estaba empezando, que le gustaba cómo se veía el tono rojizo de la piel recién hecho. claro. Y yo le puse rojo a la tinta. Mira, yo sinceramente he visto, creo que Kurosumi tiene un set de tintas que es un poco como rojizo, Y tirando a marrón, azulados como también hay. tipo sepia, ¿no? Este, en mi experiencia, de verdad, la sombra como tal, yo creo que para que te quede como es, hay que irse Ujú. ya como al color. Es mejor que Sí, hagas tonos que no sean tan brillantes, esta vez si no quieres que se vea tan saturado y lo rellenes como color, porque el problema de esto que estamos hablando de ponerlos como sombras y suavecitos es que se puede ver bonito en unos meses, pero tal vez al pasar de los años, como no está bien inyectado el ah, tono, se va a desaparecer capaz, ¿no? pero yo, O capaz se mantiene como sutil el tono. yo ¿Tú creo qué que está opinas? pasando algo porque una época había esos experimentos cuando no empezaban, ¿no? Sí, Pero luego se divide el tema de que es o color o grises, o negro exacto. gris. Y ahora hay muchos tatuajes que he visto que son como gris con color. Ah, bueno, Que he visto también. grises pero con rojo saturado y rojo intenso, con naranjas, con amarillos, que yo también he hecho varios, creo que hemos hecho hasta Sí, sí, sí. colaboración. Pero creo que ahora las personas o sea, esa es una buena pregunta en realidad, porque yo experimenté hace poco, Sí, como sí. cuento, entonces hacer los grises, pero tirando para el cálido, para el frío, como azules, verdosos y eso. Pero sí hay, creo que en mi experiencia que yo hice eso, creo que a la hora de mezclar el color y el gris, reaccionó un poco a la piel, pero con el tiempo curó bien. Pero creo que ya hay frascos, o sea, con el Sí. pigmento especial para eso, ¿no? Mira, yo creo que aquí para terminar cerrar esta pregunta, porque él está diciendo para hacer sombras con azul, Sí. exacto, con azul o rojo. Mira, yo creo que mi recomendación aquí, porque si hacemos sombra con solamente agua y negro y le ponemos un tono de color, creo que lo mejor sería, en vez de usar el negro solo, que sea gris. O sea,
está el negro, las gotas de negro. Imagínense 4 gotas de negro con 5 gotas de blanco y aparte le ponen gotas de un tono de color. Tal vez Sí, ese bueno. experimento funcione mejor. Estos son experimentos. Yo en realidad en lo personal, yo prefiero irme más sólido, que quede A la gris, segura. y si le vas a poner un tono como un reflejo, como lo que hace Chimpa, un tono de reflejo amarillo, inyecta Sí. eso para que quede para siempre. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Aparte que eso, uno está bien jugar con un poquito de practicar, hacer cosas diferentes, pero si estás con el trabajo, con clientes y eso, creo que uno tiene que comprobar que puede cicatrizar bien con, por lo menos en un mes, 2 meses, que se vea bien, ¿no? Claro, claro. Que tenga una perdurabilidad, porque al final el tatuaje es perdurabilidad, no es como que le tomo la fotito y ya, ¿no? Sí. Acá hay otra pregunta, a ver, Pregunta buena para ti, Chimpa. ¿qué máquina utiliza para hacer color y para los grises y qué strokes son? Bueno, yo uso mucho, yo cuando hago color, y yo hago grises y hago color, pero cuando hago Ujú. color y grises siempre cambio de, como de chip, de sistema. En Está realidad bueno eso. yo cambio bastante, más que todo el tipo de aguja. El tipo de aguja porque uso 0.30 para grises y 0.35 para color. Ok. Porque yo siempre hablo mucho del pigmento, de la densidad del pigmento. Entonces, si yo como uso gray wash, como uso agua, lo uso las agujas más finitas, ¿no? En realidad, Pero y la fuerza que haces inyectar es ya, la misma, ¿no? más O varías que, un poquito cuando haces sombra sí, con hago sombra en realidad me interesa mucho que tenga una buena frecuencia, y que quede difuminado, ¿no? yo puedo usar una 3.5 o una 4.0. Yo, si hablo por ejemplo, de tipos de máquina, me he dado cuenta con los años que hay máquinas que tienen más resistencia que otras, ¿no? Entonces, no quiero hablar Ujú. de marcas, pero hay unas que tienen como se asimilan, se asemejan más a la máquina de coil, ¿no? Que la máquina hace su fuerza. Y también hay otras máquinas que la mano hace la fuerza. O sea, por ejemplo, tiene una resistencia como más suave, ¿no? Exacto. Yo en mi trabajo personal, o sea, yo te hablo todo lo que yo hago, ¿no? Yo no hago que la máquina trabaje como bobinas, que la máquina trabaje sola, sino como que yo empujo la aguja como si fuera tradicional japonés o como si fuera empujando el pigmento, ¿no? Eso Claro. hace que pueda usar menos potencia y que use más mi fuerza de mano, ¿no? Entonces, para uno funciona un tipo de máquina, para otros otra, ¿no? Sí. Lo que importa acá es la frecuencia, yo creo. Por ejemplo, la frecuencia es la cantidad de incisión que hace una máquina por segundo. Una 3.5 hace más incisiones que una 4.0 Por por supuesto, lógica. porque es más corto. Entonces, si tú quieres que quede más prolijo, usa una 3.5. O si tú quieres que quede más difuminado, quizás la 4.0, ¿no? Ok, Es un ok. poco relativo porque al final uno tiene su forma de tatuar, ¿no? Creo que tú tatúas más con la máquina de la fuerza, ¿no? La fuerza de Sí, la sí, máquina. en realidad yo creo que, mira, yo creo que depende mucho los efectos que uno quiera dar. Mira, es que depende Sí. mucho a qué color te refieres. Si eres un tatuador que quieres que un tatuaje tenga como mucha textura o tal vez usas agujas Mm. pequeñas y estás haciendo una mezcla y no hay espacios grandes donde tengas que difuminar mucho, la técnica puede Sí. ser distinta y tal vez una máquina 4. Es que, no sé, Viene mira, de la yo mano. tatúo con 3.5, con 4.5 y con 5. Lo único que les puedo decir, la diferencia que yo noto es como, no sé si podría poner de ejemplo la fotografía, ¿no? Que son los granos que se ven Mm, como punticos. Mira, claro. para que el tatuaje quede más limpio, la máquina 3.5, lo que pasa es que ocurre que el punto queda más cerquita, entonces se notan mucho menos los puntos. Y Mayor también, frecuencia, y, pues. y también influye el espesor de la aguja, que 35 milímetros de 35, el punto es más grande y se nota más. Pero si usan una aguja 0.25, el punto es más pequeño, pero en las inyecciones puede ahí sufrir un poco. Entonces, yo puedo lograr un tatuaje con la 3.5 con la 5. La diferencia es que el acabado de la 3.5 es más limpio en las orillas y en la difuminación se notan menos los puntos. Entonces, yo creo que es importante saber el efecto que uno quiera dar, ¿no? Si yo soy un tatuador que quiero que mi tatuaje quede limpiecito, que no quiero que se vea ni un puntico, mira, tienes que ir con más lento, suavecito, tal vez con las máquinas Más 3.5, ordenado. 4, pero no utilizaría la 5, No. porque me quedaría el punto muy separado y se notaría mucho, ¿no? Es lo que yo, en mi opinión. O sea, yo usé la 5.0 y no me agradó, la verdad, porque yo Ujú. también tiene que ver por ejemplo, conozco colegas que su mano es más así, ¿no? O sea, más su Más frecuencia de tipo penda, mano. sí. Y yo tatúo, o sea, el que me conoce, yo tatúo, como dicen, a lo loco. Yo tengo mi forma de tatuar que es como mi forma de ser. Le meto así sin miedo y de frente y como que no, lo trato de hacer la primera, no. Entonces, para eso yo necesito una máquina que tenga una frecuencia mayor, ¿me entiendes? Claro. O sea, no puedo agarrar una máquina que no me ayude, algo así. Sí, sí, sí. No, bueno, mira, yo creo que esto es
Yo creo que aquí lo más importante es que el tatuaje te quede, ¿no? Y que esté bien inyectado. En realidad, creo que hay personas que utilizan la 3.5 para hacer color. Sí, sí, En sí, yo realidad también lo he sí. hecho. También lo he Sí, hecho. utilizan, y seguro que hay gente que hace con la 5 también color. Yo creo que también influye mucho el tamaño de la pieza, porque si, chimpa, si tú te vas a un tatuaje muy pequeño donde hay detalles muy chiquiticos, ya cambia la cosa un poco. La aguja puede ser más pequeña, tal vez como un autobús que hiciste en colores la otra vez, un tigre pequeñito. Ya Ujú. tienes que tatuar muy distinto. Sí, Tal vez el estorbo muy largo no te sirva porque ahí son espacios pequeños. claro. ¿Entiendes? Entonces cambia un poco. Yo creo que Bueno, influye mucho si es detalle, si es relleno, si estás tatuando más tipo New School, si estás haciendo tradicional, si es más fotorrealismo, si es pero más surrealismo, si es un poco más libre. Por lo menos yo en lo particular mis tatuajes últimamente trato que sean libres y no estoy como copiando la foto. Entonces voy como relajado, voy como improvisando, invento textura que no estoy viendo, lo que sea, ¿no? sí, en realidad tiene mucho que ver eso, la mano, pero también yo me he dado cuenta con los años que hasta las agujas, hay algunas agujas que tienen como una resistencia, como si tuviera un resortito, Sí, y sí, hay sí. otras que entran más directo. O sea, hasta eso te influye. O sea, creo que la persona cuando conoce cómo tatúa, su proceso, como se dice, su proceso, o sea, su fórmula. O sea, ahí las fórmulas varían demasiado. Y hasta la piel y todo. O sea, no hay una regla exacta. Yo creo que no hay un proceso exacto. El proceso siempre varía de acuerdo a los factores. O sea, Sí, imagínate, sí, estás sí. tatuando una mano o estás tatuando una parte que es flácida. No va a ser lo mismo, ¿me entiendes? Sí. Fíjate que O hinchado, quizá la piel ya. me hiciste acordar algún ejemplo que probé. Tú agarras una aguja, un magnum muy grande, no sé, vamos a decir un intermedio, 27. Tú tomas una máquina que sea 2.5, 3.5 y le cuesta más mover la aguja. En realidad, en cambio, tú agarras 5 y la mueve mucho mejor, aunque ahí influye el motor también de la máquina, pero es que el rebote también influye, porque en realidad tú con una aguja muy grande tú haces movimientos más largos, que si estás usando un 7 Magnum, el movimiento puede ser un poco más corto, en cambio si tú Sí, agarras también un tiene que Magnum para ver hacer un eso. fondo, eso varía mucho, ¿no? Varía mucho. O sea, yo creo que si se quiere dar una explicación de cómo yo hago mi color, ejemplo, me demoraría un podcast entero. Sí, Y ¿verdad? de verdad es tan confuso porque hay tantas muestras de lo que uno puede hacer en espacios chiquitos, espacios amplios, difuminados, sólidos, degradé entre color y color, degradé hacia la piel, ¿me entiendes? O sea, Sí, muchos o de repente efectos. los fondos, las delimitaciones, todo es demasiado, los brillos, toda esa vaina influye. Creo que sería bueno más bien explicando con un tatuaje en particular. Mira, ¿cómo hiciste este tatuaje? Algo así creo que sería más fácil porque depende de la pieza, ¿no? Sí, o sea, Y del yo artista, creo ¿no? que es Y de la como, técnica del artista. por ejemplo, yo cuando explico cómo hago un retrato, o sea, yo lo explico así de sencillo, y es como lo que se hace en una fórmula que uno tiene, ¿no? Tú para hacer un retrato en grises tienes ponle la piel, tus 7 tonos, ¿no? Desde el negro hasta el blanco. En el color es lo mismo, o sea, tienes desde la oscuridad hasta lo claro. Entonces tú tienes tus 5 tonos que vas a usar, o 6 o 7, lo que quieras, y de los cuales a veces se pone más verduzco, a veces se pone más rojizo, pero tienes tus 5 bases. Entonces, de tu base tú puedes variar de acuerdo a las circunstancias o al tono o a la barba o que tiene más chapas o algo así, pero tienes tu base sólida, que es tu proceso exacto, ¿me entiendes? De eso tú tienes que divagar, pero no es como que tengas exactamente siempre lo mismo, sino que tú tienes que tener algo para poder subir o bajar de nivel o de forma o lo Claro, que claro, sea. O sea, claro. no hay algo exacto, exacto, creo yo. Sí. Bueno, me divagamos. Otra pregunta. Mira, aquí hay una pregunta que me parece genial y de verdad que es un tema que lo tengo bien presente y que me A gusta. ver. Siempre creo que es bueno educar a tanto los Oh, clientes como los artistas. También es un punto de vista un poco, vamos a decir, moderno, por decirlo de alguna forma. Mira, aquí nos preguntan, o nos dicen excelente video, el nombre ni lo entiendo, es JBDT, por decirte. Excelente video, ¿me podrían hablar sobre cómo es que convencen a los clientes para que sean tantas sesiones? ¿Lo cobran al mismo precio? ¿Lo cobran el mismo todo o dan un precio fijo desde el principio? La grosería. Mira, enséñame también, yo también quiero saber cómo hacer les eso. voy a explicar algo. Brother, el tatuaje es arte, es una pintura, no hay una... Mira, ¿cómo te lo pongo? Es algo así como los relojes. Tú te compras un reloj y los relojes más caros son que si los relojes hicieron a mano, que si los hicieron no sé qué, le dedicaron tiempo a ese reloj porque el acabado es perfecto del reloj, ¿no?
o cuando tú compras una pieza, algunos zapatos hechos a mano que son meticulosos, pero cuando son cosas que la fabrican así por montones, eso tiene que salir rápido, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo no sé cuándo alguien dijo que los tatuajes tienen un tiempo límite. Este retrato tiene que hacerlo en 3 horas porque eso es lo que hay y no hay chance para más horas. Hay que hacerlo y ya. Yo creo que eso pasa mucho en ese tipo de estudios donde ponen a los tatuadores ahí que parece que papá saca la comida rápido ahí para como si fuera McDonald's, algo así como que les ponen un límite. Es lo mismo comerte una hamburguesa gourmet en un restaurante que de clase a que te comas una vaina y rapidito así, $1, no sé. Un tatuaje. Ahora para irme a lo del tatuaje. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que hay tatuadores, sobre todo en los viejas escuelas, o tal vez hasta tatuadores que tienen el concepto de que el tatuaje hay que hacerlo rápido como en 5 horas, 4 horas. No, brother, eso no tiene que ser así. Estamos en el 2023. Eso fue hace 20 años cuando yo empecé a tatuar, no sé, yo no sé por qué andaba todo apurado, porque eso es lo que había, el cliente vino ese momento y se fue. Nosotros los tatuadores somos los que tenemos que educar a los artistas, ¿no? Y eso es independientemente de cada tatuador. A los Tú no, clientes. a los clientes, sorry. No hay un, yo entiendo, claro, es muy distinto donde tú estás tatuando más tiempo solo porque estás retocando lo que no te curó bien. Eso es otra, Reforzando. reforzando. No, pero lo que te quiero poner el caso, mira, yo creo que un día deberíamos aquí poner ejemplo de tatuajes curados y se note la diferencia. ¿Por qué un tatuaje cuando tú le dedicas las horas necesarias, el tiempo necesario, se nota el acabado? Y ya va. Y una cosa es que vean unos tatuajes en el Instagram de quien sea, de cualquier tatuador, y otra cosa es que lo vean en vivo curado. Cuando tú ves el tatuaje curado y te das cuenta, tú dices, háganse la pregunta, ¿en cuántas horas hizo el tatuaje, no? Y depende mucho la cantidad de detalles y el estilo del tatuaje, porque por supuesto que es más fácil agarrar y hacer un ojo gigante en todo el brazo de aquí a aquí, con una paleta de 23, ya fue. Eso no entra en ese caso. Yo estoy hablando de tatuajes en realidad que necesitan más dedicación porque tienen detalles tal vez más pequeños, más finos. Hay muchos factores. Esta es mi opinión. Es más, no es mi opinión, es así, no, Yo mentira. tengo una versión de esta Ahora respuesta. dilo tú Lo lo que, que lo tú que, lo que piensas. pasa es que al final también de esos tatuadores que tú dices, su portafolio tiene mayormente ese tipo de trabajos. Entonces, esa persona no te va a decir son 5 sesiones, te va a decir son una sesión porque su portafolio manda eso, ¿no? En cambio, si tú haces un trabajo como el de Roberto Carlos o Emerson o el tuyo, que tiene cantidad de detalles, tú le dices, o sea, la persona asistente o el mismo artista que le explica al cliente, mira, esto es Es más, así, la cantidad de sesiones son así, porque el trabajo queda así, al final lo muestran, ¿no? sí, 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 Y, sí. y es como que tan visible, tan palpable que es un trabajo alucinante que el cliente puede dudar de alguna forma, pero bajo la explicación o la persuasión se llega a concluir eso. Yo tengo colegas que han pasado por acá y se fueron, por ejemplo, a Sudamérica, Perú, Colombia, donde sea, que quieren tratar esto y es un poco difícil, eso es lo que va. Que acá tenemos mucho público de Sudamérica. Entonces, ¿cómo llegas a convencer a alguien que se haga de lo que tú puedes hacer algo en una cantidad, duplicar las sesiones? Es que el cliente a veces es un poco fastidioso ya o tiene un poquito más de... Entonces, yo tengo amigos que llegaron hasta dar una sesión de extra, costos menos o cero, para que ellos puedan evolucionar en su trabajo y obtener un portafolio tan sólido que ya no tenga que tener que explicar todo esto, sino que su Claro, claro. portafolio hable por sí mismo. Entonces, es un proceso de educación de esa forma. Es un proceso en que tú cómo puedes pedirme algo más si no me muestras lo que me estás exigiendo, ¿no? Entonces, muestra lo que tienes para realmente poder exigir al público, al cliente, que lo tuyo vale eso, ¿no? Y es lo que hemos logrado acá, también lo estamos logrando, ¿no? Sí, Todos sí, acá. mira, y con respecto para responder la pregunta que si le cobramos, sí se le cobra el mismo precio, es lo mismo. No es que se está retocando, se está continuando el Re- tatuaje. El tatuaje claro, puede verse que está terminado, pero no lo está. Una vez con la otra capa del tatuaje, ya claro. el acabado es impresionante y de verdad el tatuaje queda curado así, Yo me he perfecto. quedado así como sorprendido muchas veces cuando veo un tatuaje que yo lo veo ya, yo como artista lo veo ya que está muy bueno y que le meten una sesión más encima de lo que está muy bueno, queda espectacular. Y ese es ese es el tema, ¿no? De cómo llegamos a eso. Yo he aprendido mucho con mis colegas acá y con todos, ¿no? Sí, mira, yo verdad que este tema a mí me interesa mucho y yo creo que quisiera profundizar un poco más tal vez de otra forma, en otro podcast, tal vez hagamos algunos blogs explicando Sí. en la diferencia, men. De verdad que es algo sorprendente y que yo creo que es una cuestión de que ya el tatuaje debería evolucionar, ya eso se debería acabar. Mira, igual sí ha ido pasando, lo que pasa es que
hay partes en donde no ha pasado, ¿no? Por ejemplo, yo sé que también influye mucho el país donde estés y el continente, Claro. porque en realidad el país más que yo sé que en Europa están un poco y hasta en Latinoamérica. Ah, no, quieren tatuaje rápido, hay que terminarlo una vez. En España yo sé que la gente, no, siéntate ahí, ya, una sesión. Pues, Lo que pasa es que afortunadamente hay países donde la gente, no, ya va, yo quiero que me hagas algo de calidad y valoran mucho el tiempo de la gente y valoran mucho el tiempo que tú le dedicas y si está hecho para ellos el diseño a mano, es custom, ellos mira, valoran ese tiempo. la última vez que hablé en el podcast pasado con Roberto, hablamos de ese tema, que al final uno se dedica horas y horas, sesiones de afinar, de filetear, como digo yo, de reforzar todo eso. Y uno no piensa, a veces al principio uno no piensa en el lucro o en que me van a pagar una sesión más o que me van a dar una extra más o me van a dar un tibo o lo que sea. Simplemente uno piensa en el final que el tatuaje quede espectacular y que el cliente esté contento y que tengas tu portafolio bien armado y todo tiene sus frutos con el tiempo. O sea, yo creo que Sí, todo es una evolución. No vas a esperar que tienes un año tatuando y que vas a querer hacerle 28 sesiones a un tatuaje y cobrar lo sí, que sí. tú quieres. No, 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 es no, todo un exacto. proceso tan largo que al final estás en un país que es complicado. Tú tienes que poner de tu parte. No esperes que la gente suponga cosas, ¿no? O sea, al final tú muestras lo que tú puedes hacer, ¿no? Y sigue el proceso natural de crecimiento artístico, ¿no? Sí, bueno, esta A pregunta creo ver, que léela, también léela. no, es un ¿La poco leo yo? parecida, es un poco parecida a lo que estamos hablando. No, de Sebastián Araya. No, no se puede más que agradecer por esto. De cada video podcast se aprende algo nuevo. Uno a veces quiere todo pronto y con esto te das cuenta cuán importante es la paciencia y la dedicación. Disculpa mi dislexia. Es que es importante. Yo acá, o sea, creo que estos últimos 3 años que he estado acá he aprendido a tener la paciencia porque la gente que me conoce sabe lo impaciente que yo puedo ser y lo controlado que tengo que manejarme para llegar a avanzar en mi trabajo. Y hay gente que tiene paciencia ya de por sí natural, ¿no? Que me parece Sí, espectacular. Creo que la paciencia es una habilidad que en el trabajo artístico se puede llegar a dominar o se puede llegar a fortalecer. Conozco mucha gente que no tiene paciencia, incluyéndome, y que llega a manejar su proceso y llega a controlarse y llega a tener como una, ¿cómo se puede decir? Una no, como una fluidez, una estabilidad, estabilidad, ¿no? como que, Sí, sí, claro. sí. Mira, yo creo que sí, de verdad que es muy importante, ¿no? De verdad que es como la concentración a la hora de tatuarte, lo que estamos hablando ahorita. Estabas tú con tus audífonos ahí tatuando y yo te fui a fastidiar que chimba tal y tú me dices, estoy concentrado, déjame tranquilo y tal. Y está bien, ¿no? Porque tienes que concentrarte, Sí. brother. Es un tatuaje y para esa persona que vino acá y se está tatuando contigo 3 días es importante y para ti también lo tiene que ser, ¿no? Claro, si tú sabes que, por ejemplo, yo te doy como ejemplo un amigo lejano que se llama Daniel Moreno, este, que sabe que es difuso, sabe que se desconcentra rápido, entonces tienes que ver un método que tú puedas llegar a aprovechar tu tiempo sentado en la pieza y darle las horas que necesitan y el detalle que necesitas. Tú tienes que hacer tu propio método, o sea, nadie te va a decir que tú tienes que sentarte y hacer así y no pensar en que tienes que ser como el otro, cada uno tiene su forma, ¿no? O Sí, sí, sea, claro, claro. y si no te funciona, tienes que ver la forma en que puedas lograrlo, o sea, edúcate, ¿no? Edúcate y busca tus métodos, o sea, Sí, ¿entiendes? Y sí. yo lo que he hecho es eso, ¿no? Como dice Darwin, ponte tus audífonos y vota a todos. No, sí, sí, de verdad que la disciplina, la dedicación y la paciencia y bueno, aprender, ¿no? Es importante. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de, vamos a Es, ver, Ale Aleider Mesa Tatu. Tatuar. Ok, Brutality. ¿Tiene algún artista que se especialice en realismo o surrealismo oscuro? Bueno, en realidad creo que no, yo creo que hemos tenido invitados que sí lo hacen, como tal vez podemos decir Miguel Wong. Pensé en mi tal Sí, cual. Miguel Wong tal vez podría ser. Yo en un momento, de verdad, sí, cuando estuve trabajando en Las Rai, me sentí un poco atraído por la parte, hacía muchas calaveras, no sé, alguno que otro monstruo en algún momento oscuro. Armando también hace, pero Armando también tiene un poco de estilo, a pero veces le gusta claro, hacer monstruos y tal. Miguel Gess también, pero no tanto, No ¿no? tanto, no tanto. A mí yo le he agarrado unas ganas a hacer monstruitos últimamente, el que quiere monstruos que me escriba. Me gusta el surrealismo oscuro, tal vez, por ejemplo. Sí, hay muchas cosas. En realidad no tenemos alguien que se especialice exactamente en eso. Yo no sé si es que
cada vez veo menos artistas que lo hagan o antes estuvo más de moda eso. ¿Tú qué opinas, Chimpa? Yo creo que cada artista tiene su público al final. ¿Sí? Creo que también cada Pero estudio es que tiene su siento que antes menú. lo veía más, no sé si soy yo. Igual yo hoy día vino un amigo que tiene los dos brazos tatuados Cosa oscura. con cosas dark style y el loco se había ido hasta Chile, a tatuarse allá de Chile. O Ah, sea, en realidad el público siempre está, solamente que es como nosotros no hacemos mucho old school acá, no, sí, claro. mucho tradicional japonés, ¿me entiendes? O sea, nuestro menú es realismo en grises y color, Otro ¿no? menú. El menú del estudio es Ok, esta pregunta está bien también de Tony. InNation Studio. ¿Cómo puedo contactar con ustedes para enviarle una pieza, alguna solución posible sin necesidad de darle láser? Ah, bueno, yo me imagino que tienes por ahí un cobro para su eliminación. Agradezco muchísimo su ayuda. Ok, no, mira, mm, aquí hay algunos artistas que se especializan en hacer cover o por lo menos los hacen, que es importante. Yo en lo personal, no me gusta, men. Es más trabajo. Yo creo que hay que ser, yo creo que alguien que tiene técnica como de color le va mejor con los covers. Así lo haga en gris. yo he hecho No, muchos covers. sí, ¿no? En realidad hay momentos que es loco porque a mí a nadie le gusta hacer covers. A en nadie le realidad. gusta, ¿verdad? Pero si yo hago un cover, yo le digo a la persona, si me da la libertad, sabes que esta vez no tiene limitaciones, las partes oscuras son oscuras, las partes claras son claras. No puedo poner un blanco en una parte que tiene un tono medio oscuro feo, ¿no? O sea, tengo que ver la forma de hacerlo. He llegado a veces hasta disfrutar un poco el tema del cover porque, Sí, es porque como un son reto, como ¿no? retos, son como retos que cuando lo terminas dices, wow, ¿no? Hace poco terminé un cover que tenía un bufón, una bola 8, y hice una pieza de Goku con un Shenlong, y yo le hice un dibujo ahí, una cosa bien graciosa, pero salió. He hecho monstruitos también, he hecho cosas sin colores, pero siento que la persona que quiere covers tiene que investigar bien y que vea el portafolio y que vea ejemplos de cómo he hecho covers, porque yo he conocido personas que tienen muchos años tatuando y no saben hacer covers o aceptan hacer covers, pero no sé por qué le meten blanco en una parte negra. O sea, no va eso. Y se puede ver bonito para la foto, pero cuando cicatriza se transparenta. Entonces tienes que saber cómo tonos medios, medios, tonos claros, claros, oscuros, oscuros. O sea, no puedes irte más. O sea, tienes que disfrazar literalmente, o El sea, lo tatuaje. antiguo. Mira, para responder la pregunta, pero sí, ahí Andrés Maquichi también ha hecho bastantes covers, muy bien. Chimpa Moreno, a veces mándenle su cover. Pero lo más fácil es que contacten Darwin Enríquez. a través de la página web. Pueden mandar su inquietud, su solicitud. Pueden llamar por teléfono y preguntar también. Pueden escribir por correo. Todo a través de inationstudio.com. Y bueno, con gusto ahí se le atenderá y se le responde todas sus preguntas. También me doy cuenta que hay personas que dicen rotundamente no a los covers. Sí. Hay bastantes. No, es que yo no creo que si no te va a salir bien, ¿para qué va a decir que Sí, sí? pues, ¿no? por eso digo, o sea, es chévere Porque está que difícil. hay que ser sincero, ¿no? Hay que ser sincero. Bueno, Sí. espero que hayan disfrutado aquí de ¿Ya? nuestras respuestas por ahora y luego seguiremos respondiendo. ¿Ah? ¿Ya? Bueno, aquí quien les habla, Darwin Enríquez, me despido y nos vemos en otro capítulo de Siempre InNation Moreno. Studio. Siempre Moreno.